Hola mis hermanos, muy buenas tardes, o días, o noches, dependiendo del horario que me vayan a ver. Pues ahorita estoy en vivo y son las 2:16 acá en México. Hermanos, quiero dar una pequeña enseñanza sobre lo que dice la descripción a raíz de unos comentarios que me han puesto ciertos hermanos ahora que estoy rezando el rosario en este mes dedicado al rosario, donde la iglesia nos invita a rezar esta hermosa oración. Y quiero dar una enseñanza porque me han puesto unos comentarios, unos hermanos, donde me han dicho que el rosario es una vana repetición, aludiendo al pasaje de Mateo 6:7, que ahorita vamos a dar, y vamos a dar una interpretación correcta. Miren, hermanos, cuando nuestra mente es manipulada, ya es muy difícil acercarme a leer la escritura con objetividad, porque ya mi mente está manipulada. Cuando ya me han dicho que la Iglesia Católica es una iglesia pagana, yo leo la escritura y todo se lo acomodo a la Santa Iglesia de Dios. Y eso es lo que ocurre con ciertas personas que no hacen un estudio profundo de qué dice este pasaje y a qué se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo, pero ahora lo vamos a hacer con amor y caridad. Saludos a los que se están conectando, al hermano Ramón Ayala. Bendiciones, hermano. Bueno, vamos a leer este pasaje y vamos a dar una correcta interpretación. ¿A quién se refería nuestro Señor? Si es a los católicos o a qué pueblo. Dice así en Mateo 6:7. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se les oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Saludos también al hermano Pedro que se está conectando. Entonces, con este pasaje de la Escritura, cuando una mente está manipulada, lee así. Dice, cuando pidan a Dios no imiten, aquí dice a los paganos. Esta palabra es muy importante. Vamos a analizar quiénes son los paganos. Y en otras traducciones dice a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Vamos a irnos al contexto histórico. Pero cuando una mente ha sido manipulada, leen. Cuando pidan a Dios no imiten a los católicos. ¿Por qué? Porque ya la interpretan torcidamente y no se van al contexto histórico de quiénes eran esos paganos, esos gentiles. Y vamos a recordarlo en este momento. Dios se quiso dar a conocer a todos los pueblos y se escogió a un pueblo que sacó de Egipto. Ese pueblo fue Israel, el pueblo escogido para darse a conocer. Y el pueblo de Israel llamaba paganos y gentiles a los que no conocían al verdadero Dios, que tenían un Dios falso. Y a estos son a los que se refiere nuestro Señor Jesucristo, a los que tenían ídolos y dioses falsos, que les hablaban y les hablaban y le pedían, pero ¿cómo? Aunque eran letanías interminables, era un Dios falso y no los podía escuchar, y lo vamos a analizar con la palabra de Dios. Vamos a hacer un paralelo con estos paganos, con estos gentiles que tenían dioses falsos y que les pedían con letanías interminables, y ahorita lo vamos a leer en Primera de Reyes 18, 24, 29. Entonces, hermano, esta palabra es clave aquí donde dice nuestro Señor Jesucristo. Cuando pidan a Dios, no imiten a los
paganos, en otras traducciones, a los gentiles. ¿Qué quiere decir nuestro Señor Jesucristo? A los que no conocen al Dios verdadero, a los que tienen dioses falsos. Ellos no los puede escuchar su Dios, porque no es el Dios verdadero. Y por más que repitan y repitan y repitan, Él no los escuchará, porque no es un Dios verdadero. Esto es lo que quiere dar a conocer nuestro Señor, y lo vamos a aclarar con la palabra de Dios allá en Primera de Reyes. Vámonos allá al Antiguo Testamento, a ese pueblo pagano, a ese pueblo gentil que no tenía el Dios verdadero. Nos vamos a Primera de Reyes 18:24, que dice así. Recordando que aquí el profeta Elías era el profeta Elías, él servía al Dios verdadero. Y había varios sacerdotes que servían a Baal, a un Dios falso. Y ellos, y aquí le dice Elías, yo tengo al Dios verdadero que me escucha y vamos a hacer una prueba. Ustedes les van a hablar a Dios con sus letanías interminables a ver si los escucha. Ese es el contexto histórico de esos paganos, de ese pueblo gentil que no tenían al Dios verdadero y que por más que le hablaban, no los escuchaba. Es lo que se refería a nuestro Señor, pero varios, porque ya les han manipulado la mente, dicen que son los católicos que rezamos el rosario. Una total manipulación y tergiversar la palabra de Dios. Dice así: luego invocarán el nombre de su Dios. Aquí les dice Elías a esos sacerdotes de Baal. Yo invocaré el nombre de Yahvé, el Dios que responda enviando fuego. Ese es Dios. Todo el pueblo respondió, muy bien. Elías dijo a los profetas de Baal, dijo a esos paganos, esos gentiles que no conocían al Dios verdadero: como ustedes son más, elijan primero su toro, prepárenlo, invoquen el nombre de su Dios, pero sin prender fuego. Tomaron pues el toro que les pasaron, lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta la noche, gritando. Ahí están esas oraciones, esas letanías interminables, que ellos pensaban que por más que le gritaran y por más, todo el día le estuvieron hablando y pensaban que les iban a responder ese Dios falso. Dice, desde la mañana hasta la noche gritando, Baal, respóndenos, pero no se oyó nada, ni hubo respuesta alguna, mientras saltaban delante del altar que habían levantado. A eso se refería nuestro Señor Jesucristo, a esas letanías que hacían los paganos y los gentiles que no tenían al Dios verdadero, que por todo el día duraron aquí gritándole, invocándole, no le contestaban porque no tenían al Dios verdadero. Llegó el mediodía, Elías se mofaba de ellos, Elías se burlaba, porque Elías conocía al Dios verdadero y él sabía que por más que gritaran aquellos, no le iban a contestar ese Dios falso. Griten más fuerte, le decía aquí Elías. Si bien es Dios, tal vez está meditando, o está ocupado, o anda viajando, a lo mejor está durmiendo y tienen que despertarlo. Elías burlándose de estos paganos, de estos gentiles que tenían un Dios falso, que pensando que por más que le gritaran o que con esas letanías interminables los iba a escuchar ese Dios. Gritaban pues cada vez más fuerte mientras se hacían según sus costumbres incisiones con cuchillos para que corriera la sangre. Siguieron gesticulando toda la tarde hasta el momento en que se presenta la ofrenda vespertina, pero no se oía nada, ni una respuesta, tampoco reacción alguna. Estos son los paganos y los gentiles que hacían oraciones interminables, letanías interminables y no eran escuchados. ¿Por qué? Porque no tenían ese Dios verdadero que nos vino a revelar nuestro Señor. Por eso nosotros tenemos un credo que profesamos nuestra fe y creemos en un solo Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que nos lo reveló nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros le hablamos a ese Dios que sí escucha, no a ese Dios que tenían los dioses paganos.
La oración del Santo Rosario, hermanos, es una oración hermosa. Ahí meditamos la encarnación, meditamos toda la escritura, la encarnación de nuestro Señor cuando baja del cielo y viene a salvarnos. Meditamos su vida pública, su predicación, su anuncio del reino. Meditamos su pasión, su muerte y su resurrección. Esta es una oración agradable y no es una vana repetición como lo quieren hacer creer, sacando este texto fuera de contexto, pero ahora ya le dimos su verdadero contexto y que quede bien claro a quién se refería nuestro Señor Jesucristo en, en Mateo, en Mateo 6:7. Mateo 6:7 que dice así: cuando pidan a Dios no imiten a los paganos. Ahorita ya lo leímos en Primera de Reyes 18, 24, 29, para que lo tengan ahí, apúntenlo, hermanos, para cuando les vengan con esta falsa, que nos quieran engañar con este texto manipulado, le den esta respuesta a nuestros hermanos que han sido engañados, que ellos piensan que aquí nuestro Señor estaba reprendiendo a los católicos cuando todavía no empezaba la iglesia de Cristo. Ahora vamos a ver cuando ya se tiene al Dios verdadero, sí se le puede repetir. Al Dios verdadero sí se le puede repetir y nuestro Señor Jesucristo nos da ejemplo allá en Marcos 14, 36, 39, pero lo vamos a leer más bien en Mateo 26, 39. Está más clarito, dice así. Fue un poco más adelante nuestro Señor Jesucristo, el que nos enseña, el que nos da, el que nos revela y nos interpreta correctamente la Escritura, es que nos ha revelado al Padre, al Dios verdadero. Dice, fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así: Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiera, sino lo que quieres tú. Jesús le estaba hablando al verdadero Dios, al verdadero Padre, y le está orando así: que se aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Le estaba hablando al verdadero Dios, al que sí escucha. Volvió donde sus discípulos los halló dormidos y dijo a Pedro: de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. Nuestro Señor Jesucristo estuvo una hora haciendo esa oración. ¿Y cómo sabemos que es la misma oración? Dice, estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Y en el versículo 44 nos dice, los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos a todos mis hermanos. Saludos, hermana Elisa, Ramón. Saludos, Pedro. Salud. Así, saludos. Así es como nuestro Señor Jesucristo por 2 o 3 horas estuvo repitiendo las mismas palabras. ¿A quién? Al Dios verdadero. ¿Y nosotros qué repetimos en el Santo Rosario? Repetimos 5 veces una oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y que es el Padre Nuestro y que viene después de este texto manipulado que nos quieren meter a nosotros y que nos quieren hacer creer que esas oraciones que dice nuestro Señor Jesucristo que son vanas, letanías interminables que hacen los paganos, que es el Santo Rosario. Pero vamos a ver poquito más abajo en Mateo 6, 7, 13. Dice así: ustedes pues recen así en el 9. Ustedes pues recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Eso es lo que rezamos en el Santo Rosario, una oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó para orar al verdadero Dios, no a esos dioses falsos que tenían los paganos y gentiles, esos que hacían oraciones interminables
y pensaban que por eso iban a ser escuchados, pero jamás los iba a escuchar ese Dios falso. Y nuestro Señor Jesucristo nos enseña cómo orar al Padre y nos enseña el Padre Nuestro, que repetimos 5 veces en el Santo Rosario. Así que, hermanos, no se dejen de engañar de que son vanas repeticiones. Y en Apocalipsis, también vamos a leer Apocalipsis 4:8, cómo los ángeles están repitiendo las mismas palabras en el cielo, como le hacemos nosotros en el Santo Rosario, que repetimos el saludo del ángel, que completamos esta oración cuando Santa Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, le dice: bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Saludo, hermano Miguel Cano. Dios me lo bendiga. Así es, hermano Pedro. En Lucas 1:26, nosotros con ese saludo del ángel, es lo que nosotros decimos en el Santo Rosario. No son vanas repeticiones, son palabras enseñadas en la palabra de Dios. Dios te saluda, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, llena eres de gracia, bendita, gracia plena, la mujer más pura y santa. Hermanos, pues yo creo que van 16 minutos y nada más quería aclarar este punto de las vanas repeticiones y también quiero darles un numeral de lo que nos enseña la Iglesia Católica sobre la superstición, porque nosotros podemos ponerle también a una oración un poder sin nosotros tener una vida interior, y también eso no lo debemos hacer. Eso también va para mis hermanitos católicos, que nuestro Señor Jesucristo siempre nos está invitando a la conversión, a tener esa conversión, a estar siempre luchando por agradar a Dios, y ya después de eso, pues, rezar el Santo Rosario, los sacramentos. Pero si tú estás en una situación de irregular, pues busca un sacerdote y trata de arreglarla. De todos modos, hay que seguir rezando, orando. Yo no te digo que porque todos somos pecadores, pero algunos pecadores estamos luchando y otros se cruzan de brazos sin hacer nada. No, el Señor quiere que estés luchando contra el pecado. Vamos a leer entonces el numeral 2111 de lo que nos dice la Iglesia sobre las supersticiones, y que también nosotros no debemos caer ni darle un cierto poder a las oraciones que las hacemos sin conversión. Dice así, 2111. La superstición es el numeral 2111 de la Iglesia, del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos enseña. Saludos, hermano Pedro. Aquí pongo su mensaje. Saludos a Miguel Cano, hermano, Dios me lo bendiga. Saludos también, aquí pongo el mensaje de mi hermano que me dio esta cita, muy interesante, donde el ángel saluda a nuestra Madre Santísima. Esa oración que nosotros repetimos en el Santo Rosario, que no son repeticiones vanas, es la palabra de Dios, donde meditamos la Escritura, la Encarnación. El Rosario es una oración hermosa, hermanos, que debemos de tratar de hacerla todos los días. Es muy provechosa para nuestra alma y a través de ella podemos interceder. Saludos al hermano Ramón, saludos a la hermana Elisa. Bendiciones a todos mis hermanos que están aquí acompañándome. Entonces, vamos a leer, hermanos, lo que nos dice el catecismo, para también no caer en hacer oraciones supersticiosas, darle un poder a la sola oración sin tener esa vida interior y sin estar luchando por agradar a Dios y estar luchando en la conversión. Que la conversión es un proceso de toda la vida, hermanos. Nosotros no creemos que es un momento de conversión cuando yo le digo sí al Señor y ya se acabó todo. No, cuando yo le digo sí al Señor, empieza ese proceso que terminará cuando, hasta el final, y quién sabe todavía allá en la otra vida, en el purgatorio. Dice así, 2111, la superstición. Esto nos enseña la Iglesia Católica, nuestra maestra, nuestra madre. La superstición
es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte, legítimas o necesarias, atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en la superstición. Un numeral hermoso, hermanos, que debemos meditarlo y reflexionar de qué nos dice, de que nosotros podemos solamente tener una religiosidad por afuera y no una verdadera religión interior. Por eso, hermanos, pues hay que pedirle a nuestro Señor que nos ilumine y que podamos tener esa vida interior, y después de tener esa comunicación con nuestro Señor, como dice nuestro Señor, a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Saludos a mi hermano. Así es, hermano Ramón. El rosario es fundamento bíblico y ya se los dije. En el rosario meditamos la escritura. Meditamos hoy, es domingo, meditamos los misterios gloriosos. ¿Qué meditamos? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El rosario es cristocéntrico. Tenemos en el centro, el rosario en el centro está nuestro Señor Jesucristo, y por medio de nuestra Santísima Madre que intercede por nosotros, elevamos esas oraciones a la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Meditamos el primer misterio hoy, glorioso, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sigue después? La ascensión. Es una meditación de toda la Escritura. El rosario es hermoso, hermano. Cuando lo hacemos interiorizando, como dice aquí el catecismo, cuando reflexionamos, lo meditamos y no lo hacemos solamente por hacerlo, pensando que solamente por el solo hecho de la materialidad de la oración tiene un efecto. No, el efecto es interior, tener una vida sacramental, una vida de frente a Dios. Por eso, hermanos, pues los invito a la conversión, los invito a todos mis hermanos que están en una situación irregular, que no pueden recibir los sacramentos, pues hablar con un sacerdote. Y yo sé que cuando el Señor ve esa intención del corazón del hombre que quiere agradarle, el Señor, se los aseguro, hermanos, empieza un proceso en el hombre. ¿Cómo? No sé. Es algo hermoso que ha pasado con muchos de nosotros. Yo recuerdo que cuando le dije sí al Señor, quiero hacer tu voluntad, el Señor empezó a mover el mundo para que yo estuviera aquí donde estoy. Me invitaron a un retiro donde yo recibí una iluminación del Espíritu Santo que me convenció de pecado. Aquellas situaciones que yo vivía que me parecían normal, el Espíritu Santo me convenció de que eso no agradaba al Señor. ¿Qué hice? El Espíritu Santo solo convence para que el hombre tome la decisión por sí solo, porque Dios no violenta nuestra libertad. Y cuando yo vi que mis acciones no agradaban a Dios, y vi el sacramento hermoso de la confesión, yo renuncié a todas esas acciones y me acerqué a la confesión, y puedo acercarme a la Eucaristía, el pan de vida que da vida eterna. Así, hermanos, pues te invito a la conversión, recordando que hoy celebramos el Día Mundial del Evangelio, de ir del misionero, de las misiones. Nosotros somos misioneros también, la iglesia es misionera, que anuncia al mundo a nuestro Señor Jesucristo, que a través de Él encontramos la salvación y nos lleva al Padre. Así es, hermano, el rosario hay que vivirlo, meditarlo, reflexionarlo, es algo hermoso. Pues, hermanos, los dejo, nada más quería hacer un poquito, son 24 minutos. Dios me los bendiga y compartan este video para que no nos engañen con este texto manipulado de Mateo 6:7
y nos lo quieren aplicar a los católicos por mentes manipuladas que ya les han hecho creer que todo lo que hacemos los católicos está mal, pero lo que hacemos es lo que el Señor Jesucristo enseñó, la Iglesia Católica que tiene la verdad. Dios me la bendiga, hermanita Elisa, donde quiera que esté. Así es, sí, encontramos una paz profunda. Así es, mi hermano Pedro, a acudir a esos sacramentos que nuestro Señor Jesucristo nos ganó. Él ya nos lo ganó. Tenemos la salvación en bandeja de plata. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Apropiarme. Hagan de cuenta que el Señor, nuestro Dios, tiene muchos regalos, pero no nos los impone. Nosotros tenemos que aceptarlos. Esos son los sacramentos. Cuando yo reconozco que soy pecador, me acerco a ese regalo de la confesión, ese sacramento de la reconciliación. Yo voy arrepentido, confieso mis pecados con un propósito de cambiar mi vida, de volver a Dios con todo el corazón. Eso no quiere decir que no fallemos, somos imperfectos, podemos estar fallando, pero estamos en la lucha. Es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, que estemos luchando. Si caemos, volvernos a levantar. Tenemos la salvación en bandeja de plata, hermanos. Saludos a María Mata. Así es lo más hermoso cuando se le dice sí al Señor. Cuando yo le digo sí al Señor, Él empieza un proceso de salvación en nuestro interior, en toda la estructura de nuestra vida. Nos empieza a cambiar. El Espíritu Santo empieza a iluminar nuestra conciencia y nos enseña, nos instruye. Acuérdense que es nuestro guía aquí el Espíritu Santo, que nos lleva en ese proceso para que nosotros vayamos santificándonos a través de la iglesia, a través de los sacramentos, para llegar limpios al cielo. Pues bendiciones, hermanos. María Mata, compartan este video. Dios me los bendiga y estamos en contacto. Bendiciones, hermanos, y hasta la próxima. Compartan.